tal? Hoy es un día lindo para reflexionar sobre algunas cosas que no nos van a servir nada más que para el tiempo de pandemia, sino también para siempre. Y hoy vamos a hablar de por qué Dios permite muchas cosas de las que están pasando, cosas malas, cosas muchas veces denigrantes, cosas que nosotros las consideramos horribles. ¿Por qué Dios las permite? Bueno, vamos a empezar diciendo que si leemos en Colosenses capítulo 1, dice ahí la palabra que a través de Jesús y para Jesús fueron hechas todas las cosas. O sea que no solamente Él las hace, sino que también las sustenta, lo cual nos está hablando de una soberanía absoluta, pero también de gloria, porque evidentemente Él hace las cosas también para mostrar su gloria. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que está creado, todo lo que ha sido creado por Jesús y para la gloria de Jesús. Ahora, siguiendo ese hilo, podemos decir que, ¿cuál fue, y ahí te pregunto a vos, cuál fue el punto máximo de la gloria de Jesús en la tierra? Bueno, evidentemente fue cuando demostró un amor absolutamente sobrenatural e incomparable, que fue el amor que hizo que un Dios justo se aviniera, se hiciera hombre y muriera por pecadores como nosotros. Ahora, ese fue el punto de gloria máxima, porque no se podía haber esperado algo mejor o más grande de parte de Dios. La demostración tremenda de amor hacia aquel que no se lo merece. Pero tenemos que también darnos cuenta que esa gloria máxima atravesó el máximo de los horrores. Porque vamos a convenir que hay muchas atrocidades en el mundo. Basta con prender el televisor y ver homicidios y cosas injustas a patadas. Pero lo que pasó con Jesús fue tremendo, porque fue el hombre más justo que pisó la tierra, que fue muerto de una manera tortuosa, cruel. ¿Para qué? Para que Dios mostrara su gloria y para que nos rescatara a nosotros de nuestros pecados y pudiéramos tener nuevamente acceso a Dios. Ese fue el crimen más aberrante que ha pasado y que pasará acá, por lo menos en la tierra. Pero para que la gloria máxima se manifestara, tuvo que pasar a través de ese horror. Pero también nosotros vemos que Dios usó ese horror para llevarnos a ver esa gloria máxima, esa gloria cumbre. ¿Por qué? Porque inclusive usó el mal para lograr el bien. Satanás, desde que Jesús nació, lo quiso matar. ¿Te acordás? Con Herodes dando un decreto diciendo que todos los chicos menores a 2 años tenían que morir. Después de ahí, persiguiéndolo hasta Egipto. Y después podemos ver miles de millones de ocasiones en donde lo único que quiso hacer es ponerle palos en la rueda, tentarlo y evitar que cumpliera el propósito de Dios. ¿Pero qué hizo el Señor? Dejó que el Satanás siguiera con sus planes, parecería como que se desentendió del tema, pero no, él estaba guiando todo. Y la misma muerte que para Satanás era la victoria sobre Jesús, terminó siendo para Dios la victoria sobre el pecado. Digamos que Satanás al matar a Jesús se suicidó, podemos decirlo así. Y esto lo que nos muestra es que Dios usa aún el más grande de los males para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que saber esto? Es importantísimo que sepamos esto, porque los tiempos que se avecinan son difíciles. Y por lo que dice la Biblia, y ahora te voy a leer algunos versículos, la cosa se pone dura. Fíjate, me los traje anotados, pero te voy diciendo uno por uno porque si querés podés tomar nota y después leerlos con detenimiento en tu Biblia. Fíjate lo que dice Hechos 14:22. Está hablando Pablo y dice: en estos lugares animaron a los creyentes, Pablo y Silas, y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. ¿Cuántas veces nos preguntamos, Dios no puede querer esto para mi vida? ¿Por qué Dios permite todo esto? Como olvidándonos que nosotros no venimos acá a vacacionar o a retosar en este mundo. Estamos en guerra y las aflicciones forman parte de nuestro paisaje.
Juan 15:20, está hablando el mismo Jesús. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Primera Tesalonicenses 3, 2 y 3 dice: y quiero enviar a nuestro hermano Timoteo, está hablando Pablo, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe, y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades, pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Ya Pablo le estaba avisando a la gente de Tesalónica que por favor no se confundan con el tema de las dificultades, que iban a venir y que era necesario tener que pasar por esas cosas. Romanos 8:17, otro ejemplo, dice: y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Fíjense este de 2 Timoteo 3:1. También ustedes deben saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hay otra versión que dice: vendrán días peligrosos. O sea que evidentemente Dios ve venir esos días difíciles. Dijimos que Dios es un Dios soberano. Dios puede calmar las tempestades, puede resucitar muertos, hace lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Entonces, si Él ve venir todos estos tiempos, estos días, estas aflicciones, estos males, ¿por qué no los detiene? Bueno, evidentemente tiene propósitos. Y esto lo tenemos que saber, porque si nosotros pensamos que por ser cristianos o por ser hijos de Dios, el mal no nos va a tocar, entonces vamos a estar inmersos en la desorientación, en la bronca, en la amargura y en la conmiseración, porque mirá las cosas que me pasan, cómo Dios puede, si Dios es un Padre bueno, ¿cómo permite estas cosas? Nosotros tenemos que estar preparados para que cuando llegue el momento, estar libres de todo eso. Nosotros tenemos que ser una iglesia poderosa, y cuando hablo de una iglesia poderosa no significa una iglesia que tiene muchos recursos económicos o tiene miles de miembros. Una iglesia poderosa es la que está formada por miembros que son maduros en el Señor, que cada día se parecen más al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que ser maduros en esto? Porque tenemos que saber los días que vienen, para que no nos agarre desapercibidos. Nosotros no podemos ser cristianos débiles que ante cualquier situación adversa nos vamos como un nene a llorar al rincón. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que las vamos a tener que pasar, porque los días ya se acercan hacia eso. Antes podría ser que lo veamos como algo muy lejano, pero hoy tenemos que darnos cuenta que las cosas se van acercando. Y nosotros no podemos hacer puchero. Nosotros tenemos que enfrentar esto con valor, sabiendo que Dios en medio de todo esto tiene propósitos. Ahora, yo te quiero mostrar 2 ejemplos muy breves de cómo Dios usa el mal para sus propósitos. Y mira, te invito a buscar en Segunda Crónica. Los 2 ejemplos están en Segunda Crónicas. El primero está en Segunda Crónicas, capítulo 10. Te lo dejo para que lo leas. Segunda Crónica 10, del 1 al 15. Es la historia de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón se puso viejito, se murió, y Roboam sube al trono. Resulta que aparece, yo te lo cuento rápido pero después vos profundizar en la Biblia. Roboam toma el trono y se le presenta Jeroboam, que fue un opositor grande que tuvo Salomón, su papá. Pero en este momento Jeroboam se presenta delante de Roboam y le dice: mira, Roboam, si vos no sos como tu papá, sino que nos bajás las cargas, porque Salomón, por el hecho de ser una nación muy grande, y puso muchos impuestos, estableció trabajos forzados para lograr mucha obra pública. La cuestión es que no lo pasaba muy bien el pueblo. Entonces Jeroboam le dijo: si vos nos bajás las cargas y nos tratás de otra manera, nosotros te vamos a servir. Pero si seguís con esta postura, nos vas a tener en contra. Entonces Roboam, hijo de Salomón, le dijo: dame 3 días, déjamelo pensar. Vinieron los sabios del reino y le dijeron: por favor,
haga eso. Si usted lo trata bien a Jeroboam y a su pueblo y a los que lo siguen, los va a tener incondicionalmente toda la vida. Va a ser maravilloso. Acepte sus condiciones. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que Roboam se juntó con unos pibes, los pibes del barrio, los que se habían criado con él. Entonces estos chicos le dijeron a Roboam: vos tenés que contestar lo siguiente. A la gente que ha pedido que aligeres el yugo de tu padre, le dirás así: si mi padre fue duro, yo lo seré más. Y si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Así nomás. ¿Qué pasó? Jeroboam pegó el portazo y se fue. Y eso generó que el pueblo de Israel se dividiera en dos reinos. Ahora, ¿eso estaba fuera de los planes de Dios? Miren qué interesante. El versículo 15 de 2 Crónicas 10 nos da la solución. Dice: el rey, pues, no hizo caso de lo que le dijo el pueblo o los sabios, porque el Señor había dispuesto que sucediera así para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam. O sea que Dios ya lo sabía y lo permitió. Vamos, el mismo 2 Crónicas, vamos a 2 Crónicas capítulo 25. 2 Crónicas capítulo 25. Resulta que acá tenemos a Amasías. Amasías era, una vez que ya el reino se dividió, era un rey del sur que quería atacar a Joás, que era el rey del norte. Entonces Amasías se quiere enfrentar con Joás y Joás le dice: mira, vos tenés muchos humos, tenés mucho orgullo. Yo te diría que te quedes tranquilo y mejor andate a tu casa, porque la gloria que tenés de todas las batallas que venís ganando se te va a ir con esta situación. ¿Qué hizo Amasías? Hizo lo que quiso. Trató de pelear con Joás y fue derrotado. Ahora, ¿qué pasó? Si vamos al versículo 20 del capítulo 25, dice: Amasías no hizo caso de lo que le dijo Joás, fue necio, porque Dios lo había dispuesto así. Muchas de las consecuencias y de las malas decisiones que tomamos, Dios las está usando. Yo te diría todas, me corrijo. Todas las decisiones, buenas o malas, Dios las usa para el cumplimiento de sus propósitos. Dios nunca se ve sorprendido, Dios nunca lo agarrás pensando el plan B. Dios tiene un propósito. Ahora, fíjate vos esto, aún Pablo había entendido esto, de que Dios usa aún las situaciones que nosotros consideramos malas o las situaciones en donde decimos: uy, el pecado está reinando, no puede estar Dios metido en acá en el medio. Así es. Fíjense esto, dice Pablo, estaba escribiendo en Filipos, encarcelado, y él en un momento dice: pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si sigo muerto. O sea que en Filipenses 1:20, Pablo reconoce: como siempre, la grandeza de Cristo se va a ver en mí, si estoy vivo. No dijo eso. Dijo: si estoy vivo como si estoy muerto. Es decir, él sabía que aún en la peor de las condiciones, que era la pérdida de su vida, el Señor Jesús se iba a glorificar. Porque también él sabía, y lo está diciendo en 2 Corintios 6:10, que la tristeza y la alegría está siempre mezclada, por lo menos en el pedazo de vida, ese pequeño pedacito de vida que vamos a vivir acá en la tierra. Él en un momento dice, 2 Corintios 6:10, parecemos tristes, pero estamos siempre contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero en realidad lo tenemos todo. O sea que él se daba cuenta que la tristeza, el gozo, la felicidad de tener al Señor, los momentos duros, forman parte como de esa sopa en la cual tenemos que transitar nosotros los creyentes en ese
camino de santificación. Acordate que la santificación comienza en el momento en que conocimos a Jesús, o sea, después del momento puntual de la justificación, y que atraviesa toda nuestra vida hasta el momento en que nos vayamos con el Señor o que Él nos venga a buscar. Durante todo ese trayecto vamos a tener procesos en donde el Señor nos va a pulir, procesos en los cuales nos va a poner circunstancias para que nosotros podamos desarrollar nuestro carácter para que nos parezcamos más a Jesús. Pero no por eso Él va a dejar de mostrar su gloria. Aún en los momentos que para nosotros sean más difíciles, no solamente de pasar, sino también de entender. Pero también Él lo que dijo, y que no tenemos que olvidarnos nunca, es que va a estar con nosotros. Fíjate qué interesante lo que dice Isaías 43, 2 y 3. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Y si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador. Él no dice, no vas a tener que pasar por el agua, ni el frío ni el fuego te va a tocar, ni los ríos te van a anegar, ni te van a inundar. Él no lo dice. Él dice, si te toca pasar por eso, yo voy a estar ahí. Y cuando habla de que no nos va a tocar nuestra alma. O sea, no pueden hacer lo que quieran con nosotros, lo que quiera el Señor, pero nunca van a poder tocar nuestra alma porque somos suyos. El Señor es nuestro y nosotros somos suyos. Y dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que nuestra vida es intocable. Dice también Juan que estamos en la mano de Jesús y en la mano del Padre. ¿Quién nos puede sacar de ahí? Nadie nos arrebatará de su mano. Pero es cierto que vamos a tener que pasar momentos difíciles. Ahora, y esta es la última pregunta que te dejo en la reflexión de hoy. Si Dios permite, como estuvimos viendo, estos momentos difíciles, porque a pesar de que Él es soberano y podría hacer cosas para detenerlo, no lo hace. Es lógico, te vienen dudas. Le vinieron a Juan el Bautista. ¿Te acordás? Fíjate la confusión que tenía en la cabeza, pobre hombre, que después de hacer todo lo que hizo, después de indicarle a todo el mundo de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estaba preso, ya con los rumores de que le iban a cortar la cabeza, manda a unos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿vos sos el Mesías o tenemos que esperar a otro? Claro, no entendía nada. Jesús así todo, no lo reprochó, no le dio una clase bíblica, le dijo, mira, vos fíjate esto nada más. Y le dijo, todas las condiciones, todas las cualidades que tiene que tener un Mesías las tengo yo. Yo soy el que le da vista a los ciegos, el que hago caminar a los paralíticos, el que doy vida a los que murieron. Toma tus propias conclusiones. Y bueno, yo creo que se murió en paz, Juan, sabiendo de que no había creído en vano. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero te sigo con la pregunta. Si vos, y si yo sé que Jesús, que Dios es poderoso para detener cualquier cosa, ¿por qué no detiene al mar? ¿Por qué no hace uso muchas veces de ese poder? ¿Por qué parece como que se queda a un lado dejando que las cosas ocurran? Bueno, por lo que estamos nosotros viendo en la palabra, Él podría intervenir, pero no lo hace porque el mal, como fue en la cruz de Jesús, obra para el cumplimiento de sus propósitos. Satanás se piensa que él es el que dirige el mal, pero no, aún así es dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su gloria en todo eso. Pero vos podés decir, bueno, pero con tal de mostrar su gloria, entonces vale la pena el sufrimiento, las lágrimas, inclusive la muerte de tantas personas. ¿Todo por qué? Porque Dios sea glorificado. No es una pregunta fácil de contestar, pero lo que yo te puedo decir es que cuando Dios muestra su gloria es cuando más lo admiramos, más queremos conocerlo, más queremos saber de Él y apropiarnos de todas sus riquezas. Y cuando pasa eso es cuando más satisfechos somos y por lo tanto más felices. O sea que cuando Dios se empeña desde el principio, desde el momento uno, de mostrar su gloria, no es ni más ni menos
que es porque quiere llenar nuestra vida de la felicidad de saber que tenemos un Dios grande, maravilloso, generoso, bueno, consolador, poderoso, y todo eso que hace que nuestra vida ya no sea una vida de orfandad, una vida de soledad, una vida de desorientación, sino al contrario, una vida en donde sabemos que Dios está con nosotros, que Él es poderoso, que Él tiene planes y que aunque no entendamos bien lo que está ocurriendo, Dios sabe por qué. A Él tiene que ser siempre nuestra gloria. Acordate, esto lo tenemos que saber porque los días que vienen son difíciles. Y no quiero ser pesimista, soy realista. Y tenemos que estar preparados para que en tantas y diversas situaciones difíciles que vamos a pasar, en forma individual, como país y aún como estamos viendo ahora, como mundo, en esas situaciones, lo primero que tenemos que buscar no es zafar, no es tratar de esquivarla o pasarla lo mejor posible. Lo primero que tenemos que buscar es que Dios sea glorificado, para que muchos lo vean, inclusive nosotros, y más lo amemos. Que Dios te bendiga, que podamos seguir reflexionando en esto y que Dios nos muestre cada vez más de su gloria.